Tomás estaba de pie en el balcón, fumando, su estado de ánimo estaba completamente arruinado. Estaba dispuesto a desahogarse, solo para que, al menos por un momento, se sintiera más ligero. Estaba enfadado con su esposa, con su trabajo, con su vida. Estaba cansado de luchar constantemente a la sombra, de no lograr nada. Por supuesto, no veía su propia culpa en todo esto y culpaba a todos a su alrededor, para que finalmente entendieran cuánto se equivocaban. El aire frío que golpeaba sus pulmones, penetrando cada vez más profundamente cuando inhalaba, ahora le parecía punzante. Inhaló nuevamente, cerró los ojos y no se sentía cómodo con la sensación de que todo estaría mejor ahora. Se calmaba con la frase de que todo estaría mejor. Que pronto se aliviaría un poco. Pero cada vez resultaba ser simples promesas que no valían nada en absoluto. Le parecía que si se engañaba una vez más, tarde o temprano se sentiría mal por todas esas promesas. Y él, sabiendo que no terminaría bien, seguiría de un lado a otro, disfrutando de un trabajo repugnante y de un matrimonio que no le daba ninguna alegría. Miró por la ventana y vio a su esposa caminando por la cocina, ocupada con algo. Aparentemente, preparando la mesa para alimentarlo tan pronto como entrara. Eso incluso le resultaba repugnante. ¿En qué momento comenzó a sentir eso hacia ella? ¿Desde cuándo comenzó a pensar en ella de esa manera? Y hace solo unos años, pensaba que tenía un matrimonio bastante feliz. Estas reflexiones incluso lo hicieron sentir repugnante consigo mismo. Su voz se volvió desagradable. Le pareció que pronto no podría calmarse a sí mismo. Cuando inhaló por última vez, le pareció que todo lo que había estado haciendo antes no tenía ningún significado. Su voz sonaba ronca y desagradable. Hablaba consigo mismo casi en un susurro, prácticamente rogándose. Pero sabía que eso no serviría de mucho. Y si al menos siguiera un poco más en esa vida que tenía ahora, se enredaría por completo y difícilmente podría salir de esa situación. Cuando entró en la cocina, ella ya había preparado la mesa. Tenía una sensación desagradable. Ella, dándose cuenta de que él parecía estar buscando una excusa para pelear con ella, lo miraba fijamente ahora. Él quería pelear con ella hasta tal punto que finalmente se diera cuenta de que no terminaría en nada bueno. No tienes buena cara. ¿Estás bien? Preguntó ella con la esperanza de que él se hubiera calmado un poco mientras fumaba y pudieran hablar normalmente. Estás demasiado pálido, ¿no te pareces a ti mismo últimamente? ¿A quién me parezco? ¿A tu amante? Respondió bruscamente y ella lo miró con desconcierto, sin entender de dónde salía todo eso de repente. Tonterías. Si te levantaste con el pie izquierdo, no te descargues con aquellos que te rodean. Sabes, últimamente te has estado comportando horriblemente conmigo y yo lo he aguantado todo, aunque podría no hacerlo. Así que te pido, por favor, que te tranquilices, hablaremos normalmente. Todos tenemos problemas en la vida. Si estás pasando por un periodo difícil, te ayudaré en lo que pueda, dijo tranquilamente, con la esperanza de que él la entendiera y que la conversación fuera más o menos llevadera, en lugar de ser como de costumbre, cuando están literalmente en lados opuestos de las barricadas, donde él acusa y ella aguanta sus acusaciones. Él se quedó en silencio porque comprendió que discutir con ella era inútil y que la situación solo empeoraría. Quería pelear con ella, quería humillarla, quería sentir su propia superioridad. Pero él estaba como en un estado de olvido. Como si todo eso estuviera fuera de su alcance. Su mal humor se intensificó repentinamente. De repente, quería que ella se callara, que cerrara la boca, y que él, al tener algún tipo de poder moral sobre ella, pudiera decir absolutamente todo lo que le viniera en gana. Sabes, creo que ya es hora de que pierdas peso, de lo contrario, seguirás luciendo gorda.
Nadie ni siquiera te mirará cuando me divorcie de ti. Dijo bruscamente y ella lo miró sorprendida, sin entender de dónde venían esas palabras y por qué de repente decidió comenzar el día humillándola. Ella no le respondió nada para no empeorar un conflicto que ya era desagradable. Pero comprendió que no tenía sentido hablar con él. Que simplemente estaba tratando de afirmarse a través de ella una vez más. Pero eso no le importaba ni le preocupaba en este momento. Básicamente, le daba igual, al menos en parte porque tenía todo el derecho de ignorar sus comentarios histéricos, sabiendo perfectamente que no estaba pasando por el mejor momento de su vida en este momento. Tomás tenía un hábito desagradable: cuando estaba de mal humor o las cosas no le salían bien en la vida, desahogaba su frustración con las personas más cercanas a él. Al día siguiente, Roberta ya estaba sentada con su amiga, contándole lo que había sucedido y cómo su último conflicto se convirtió en insultos hacia ella. Su amiga claramente no estaba contenta con eso. Constantemente regañaba y decía que era suficiente mimarlo. Y en general, que no valía la pena lidiar con él, porque no lo merecía. ¿Desde cuándo crees que un hombre tiene algún derecho para humillarte? Son todos demasiado astutos. Al principio son cariñosos, comprensivos, y luego se vuelven insoportables. ¿Creen que son más inteligentes que todos los demás? Yo puse rápidamente a mi hombre en su lugar, y se volvió sumiso. ¿Y tú piensas que él simplemente se sentará y esperará, soportando que tú, tan maravillosa, estudies, trabajes y te desarrolles? ¿Y él solo mira y no hace nada? Se indignaba Mónica, aún sin entender por qué su amiga toleraba a tal holgazán. «Hablas como si estuvieras celoso de mí», dijo Roberta con desconcierto, sin entender a dónde iba su amiga. «No, como si, realmente estás celoso. ¿Y creíste que simplemente iba a ver cómo te desarrollas en la vida sin hacer nada al respecto? Así no funciona. Mira cómo es él, está lleno de envidia hacia ti. Recuerda al menos cómo reaccionó cuando su amigo fue ascendido, ese amigo con el que supuestamente lleva años de amistad, recuerda», dijo Mónica desconcertada. La mayoría de los hombres envidian a sus esposas y éstas se desarrollan, crecen, comienzan a ganar más y se vuelven más fuertes como individuos. Después de todo, ellos siguen siendo los mismos holgazanes de siempre. Y no hay que esperar nada bueno de ellos. Así que te entiendo perfectamente por qué se comporta de esa manera. Te recomiendo encarecidamente que simplemente no le prestes atención. Si continúa hiriéndote en tus puntos débiles, responde de la misma manera. Mónica se levantó, se acercó a la barra, sacó una coctelera y mezcló un par de cócteles. Le gustaba tener un pequeño bar en casa. A menudo se dedicaba a mezclar cócteles sin alcohol y esta actividad la calmaba, permitiéndole simplemente disfrutar de los sonidos y sabores. «Roberta, ya eres lo suficientemente adulta como para aprender a responder a las personas de la misma manera. Así que no permitas que este imbécil se burle de ti. Si te dice que estás gorda, aunque tu peso sea normal e incluso diría que por debajo de lo normal, permítete decirle que él mismo ha desarrollado una barriga. O dile que gana una miseria, porque al final eso es cierto. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Los hombres quieren que cuides a los niños, te esfuerces como una condenada y, al mismo tiempo, sigas luciendo increíblemente hermosa. Dedica 8 horas al día a ti misma. Además, seguramente no duermas y sigas dedicándole todo tu tiempo. Y él, mientras tanto, solo será guapo y no se le puede exigir nada», se indignó Mónica. «Bueno, sí, para ellos ahora eso se da por sentado», dijo Roberta con tristeza. Mónica volvió a sentarse en su lugar, luciendo insatisfecha. Con su actitud dejaba claro que realmente no quería discutir todo ese tema. Pero siempre estaría del lado de su amiga. Se sentó,
apretó su mano fuertemente, la miró con una sonrisa para que se calmara un poco. Mónica realmente se preocupaba por su amiga, por toda esta situación que estaba experimentando en su vida. Quería tranquilizarla, ofrecerle su ayuda, estar a su lado en esta difícil situación. Escucha, ahora no es el momento en el que una mujer deba soportar humillaciones de un hombre y simplemente ver cómo se burla de ella. Si quieres irte de él, hazlo, no temas nada. Ganas bien, todo te va bien. No es necesario que estés con un hombre para realizarte en esta vida. ¿Me entiendes?, dijo Mónica en voz baja, mirando a los ojos de su amiga. Y ella le sonrió. Unos días después, Roberta iba camino a casa desde el trabajo y todavía estaba pensando en las palabras de su amiga. Las palabras sobre el divorcio constantemente rondaban en su cabeza, ya que últimamente solo pensaba en que deberían divorciarse. Su relación ya tenía grietas evidentes. ¿Qué beneficio obtenía de esa relación? ¿Qué beneficio tenía de que él estuviera constantemente lejos de ella? Que él estuviera constantemente con sus amantes, pensando que ella no sospechaba nada. Incluso le daba vergüenza a sí misma no poder defenderse y proteger sus propios intereses. Le dolía darse cuenta de que, a pesar de tener una excelente educación, ganar bien y estar constantemente creciendo, ella siempre se sentía indigna de él. Mónica siempre decía: si puedes amar a un Rafael en pantalones gastados, ¿por qué no puedes amarte a ti misma? Esta frase era tan ridícula, tan extraña, pero ahora le parecía mucho más interesante y significativa que antes. Le parecía que esta frase reflejaba su vida entera, toda la historia de sus relaciones, donde siempre estaba a la sombra de un hombre. Y siempre pensaba que no era digna de él, que no valía la pena y que tenía que esforzarse mucho para quedarse con el hombre al que, aparentemente, amaba. Cuando llegó a casa, su esposo ya estaba allí, y esto la sorprendió mucho, ya que no esperaba que estuviera en casa. Después de todo, por el horario, todavía debía estar en el trabajo. ¿Dónde has estado vagando? Sabía que tenía que esperarte una eternidad. Vamos, caliéntame algo de comida, tengo hambre. Estoy sentado aquí esperando a que Su Majestad regrese del trabajo, dijo Tomás bruscamente, y ella sintió como todo se revolvía dentro de ella. Él era un verdadero inválido doméstico y no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. Y ella, al darse cuenta de que no podía arreglar nada, sentía que estaba atrapada como en una jaula. Como si ella misma se hubiera encerrado en esa jaula. Ella le calentó la cena, puso todo en la mesa. Pero ella misma no comió, porque después de su comentario sobre que necesitaba perder peso, simplemente no quería comer junto a él. Pensó que comería después. Que ahora sus comidas serían claramente en soledad, porque no quería comer junto a su esposo, para que él la mirara de reojo, para que le hiciera comentarios, simplemente no le apetecía. Tenemos una fiesta de la empresa, tendré que llevarte contigo. Así que quiero que te veas bien. Pero cuando digo bien, me refiero a cómo los hombres consideran que es normal, dijo él, y ella de repente sonrió al escuchar su incoherencia. Se sintió incómoda porque él no la consideraba normal. Pero inmediatamente recordó todo lo que él le había dicho. Sus dudas se desvanecieron. Se dio cuenta de que era inútil discutir con esta persona y que no debía involucrarse en una disputa con él. Él cenó y se fue a ver la televisión, llevando consigo varias latas de cerveza, porque ahora ya no le interesaba nada más. Cada noche se tumbaba en el sofá, miraba programas estúpidos que normalmente solo ven las amas de casa menos inteligentes y pensaba en cómo cambiar su vida. Cómo arreglar todo ahora y cuánto estaba cansado. A veces simplemente se quejaba mientras veía otro programa de televisión, sin sospechar que todo lo que se mostraba allí seguramente estaba guionizado. Cuando llegó el momento,
ella se dedicó exclusivamente a prepararse para la fiesta de la empresa a la que su esposo la invitó, porque no quería provocar su agresión frente a otras personas. Después de todo, si eso sucediera, ella se avergonzaría terriblemente. Estaría allí, soportando sus humillaciones y no podría decirle nada. ¿Y tú vas a ir así?, preguntó él, escrutándola con mirada crítica. Y ahora ella se miró a sí misma con duda, sin entender que le molestaba de nuevo. Pero él hizo una mueca tan despectiva que ella supo de inmediato que sería imposible complacerlo. Y si había decidido actuar así, entonces que así sea. No discutiría con él, no hablaría, ya que todo eso solo empeoraba la situación. Te pedí que te vistas adecuadamente, se quejó él. Luego se dirigió hacia el coche, y ella se quedó sola, mirándose en el espejo. Tenía un hermoso maquillaje de noche, el cabello largo y rizado en suaves ondas, y llevaba un vestido negro corto que la convertía en una verdadera estatuilla. Pero él parecía no notar nada de eso, como si no le interesara en absoluto. Ella sintió que le resultaba pesado, que no podía manejarlo. Y él, al ver cómo ella se exponía literalmente, sentía su propia superioridad. Ella sabía que no podría convencerlo, que no podría hacer nada al respecto, pero él tampoco tenía intención de hacer nada. Bajó al coche, y él, volviendo a escrutarla de pies a cabeza, hizo una mueca. Y ella sintió nuevamente esa punzada interior, que se despertaba una y otra vez, como parte de su baja autoestima. ¿En qué momento le permitió que la tratara así? ¿En qué momento se convirtió en esta persona, abandonando todos sus esfuerzos por complacerlo? Cuando llegaron a la oficina, fue recibida de inmediato con miradas admiradas. Y al mirar a esas personas, se sintió mucho mejor. Su estado de ánimo mejoró y sonrió de inmediato, dándose cuenta de que tal vez su esposo estaba equivocado. Tal vez simplemente no veía la belleza que realmente estaba en ella. Sonrió a todas esas personas, entabló muchas conversaciones. Tanto hombres como mujeres le hacían cumplidos. Y su esposo, al ver que su esposa se volvía de repente tan popular en su trabajo, sintió esa punzada desagradable en su interior y sintió la necesidad de ponerla en su lugar de inmediato. Se enfadó tanto que su rostro se puso rojo. Y cuando ella vio que él se enfurecía, supo de inmediato que esto iba a terminar en un escándalo o que él comenzaría a humillarla frente a todos. Y ninguno de esos escenarios le convenía en absoluto. Cuando él se acercó a ella, su rostro se tornaba pálido y luego se ponía rojo, y parecía una persona lista para pelear solo para defender sus propios intereses. Cualquier otro hombre, si su mujer fuera admirada por otros, se sentiría orgulloso de tener una esposa así. Pero su esposo solo quería acaparar toda la atención y convertirse en motivo de discusión para todos, privando a su esposa de ese derecho. Esa estúpida celosía hacia sus colegas se convirtió en otra señal de que tal vez él no era la persona con la que debía haberse relacionado. Y tal vez sería mejor divorciarse de él. Mira cómo está vestida. Parece una mujer de la vida fácil. Te pedí que te vistieras adecuadamente, pero apenas tienes una falda que cubre tu zona íntima. ¿Quién te crees que eres? La humillaba ante sus colegas, burlándose de ella. Él se rió, y una sonrisa torcida se formó en su rostro. Y ahora, al ver que ella se estaba rindiendo ante él, intensificó aún más su ataque. ¿Crees que todos te admiran porque supuestamente eres una belleza? Sí, eso es solo condescendencia porque me respetan a mí. Por eso te dicen todos esos cumplidos. Porque ven que eres insignificante, completamente insignificante. Todo su alrededor se quedó en silencio, no porque no quisieran defenderla, sino porque, en general, se encontraban en una situación tan desconocida, desagradable e incómoda que ni siquiera sabían qué hacer.
Pero cuando de repente el jefe salió de la multitud, él ni siquiera lo notó. Thomas continuó humillando a su esposa frente a sus colegas, aprovechando la oportunidad de que todos lo estaban mirando, disfrutando de este momento de gloria especial. Como si no se diera cuenta de que su jefe, que apareció detrás de él, ya estaba abriendo la boca para decir algo. Thomas, al darse cuenta de que alguien estaba detrás de él, se volvió y vio a su jefe. Inmediatamente cerró la boca, pero por alguna razón, la estúpida sonrisa aún se mantenía en su rostro. Tienes una esposa maravillosa, una mujer hermosa y joven. Se nota de inmediato que cuidas de ti misma, con un hermoso vestido, piernas largas y delgadas, y hoyuelos encantadores en tus mejillas. ¿Y tú, al ver todo esto, te atreves a humillarla de alguna manera? ¿Quieres que te diga una antigua sabiduría que seguramente no entenderás porque te falta inteligencia? Una mujer siempre es el reflejo de su hombre. Si una mujer es feliz, significa que el hombre que está a su lado realmente merece tenerla cerca. Merece tener una familia. Y si una mujer es infeliz, entonces la persona que está a su lado no es un hombre. Porque ni siquiera puede hacer feliz a su propia mujer, por no hablar del resto. Dijo el jefe, y sus palabras impactaron absolutamente a todos, incluso a ella misma, y ella abrió la boca mirando a la persona que, quizás por primera vez en muchos años, había defendido por ella. A ella misma le dio miedo pensar que durante todo el tiempo que estuvo con su esposo, él nunca la defendió, ella solo soportaba sus humillaciones. Y nunca, en todo el tiempo que estuvieron juntos, él mostró cuánto la amaba. Siempre se reprimió en mostrar sus sentimientos en público y siempre fingía despreciarla, burlándose de ella. Ante esas palabras, simplemente no pudo contenerse, las lágrimas aparecieron en sus ojos. Al ver todo esto, el jefe, como si no notara todas esas miradas que lo rodeaban, tomó su mano y la llevó a su oficina. Thomas, que hasta ese momento estaba paralizado, temblaba por completo. Porque la ira que tenía dentro de él le parecía insoportable, como si estuviera en un estado de suspensión. De esta situación dependía su realización. Aunque en realidad, todo era diferente. Era en su cabeza donde se inventaba que el jefe lo respetaba, que estaba a punto de darle un ascenso. Pero en realidad, todo estaba lejos de ser así. En ese momento, el señor Nicolás llevó a Roberta a su oficina, la hizo sentarse en el sofá y le preparó café. La música que se había silenciado tras las puertas volvió a sonar, se escucharon risas y todos volvieron a divertirse. Roberta sentía gratitud hacia esta persona, pero al mismo tiempo sentía vergüenza de que él la hubiera defendido. Porque nadie la había defendido en muchos años. No sabía cómo agradecerle a esta persona por su amabilidad. No sabía si debía decir o hacer algo, no lo entendía. Le daba vergüenza llorar frente a él, porque su esposo siempre decía que no tenía derecho a llorar. Después de todo, no había ocurrido nada tan terrible en su vida como para sentarse y llorar. No te preocupes, no pienses en nada. Simplemente llora. Es necesario llorar, porque solo las lágrimas purifican el alma, dijo el señor Nicolás, y ella lo miró con asombro, sin entender cómo esta persona podía combinar tantas cualidades agradables. Y ella, al ver cuántas personas maravillosas había a su alrededor, eligió a su esposo, condenándose a una existencia en la que constantemente la humillan, se burlan de ella y no le permiten ser ella misma. Él le sirvió una taza de café y luego se quedó inmóvil durante unos segundos. Simplemente la miraba. Parecía admirarla, pero en su mirada no había lujuria ni burla. Era sincero. Al ver cómo la miraba, se sintió incómoda. Lo miraba y no entendía, ¿realmente merecía ese tipo de trato? Sabes, mi madre estuvo en ese tipo de relaciones, mi abuela también.
Siempre los observaba y no entendía por qué las mujeres se encontraban en esa situación. Porque los hombres no pueden comprender una verdad simple, que hombres y mujeres son iguales, que somos una misma especie, al menos, y que no venimos de diferentes planetas. Simplemente tenemos una mentalidad miserable. Por eso a los hombres se les ensalza y a las mujeres se les humilla, a pesar de que tenemos todos los derechos para ser iguales, dijo él, mirándola con la misma mirada. Y ella, al ver su interés, sonrió. Thomas, que aún estaba parado allí en la sala, comprendió que nadie más lo estaba mirando, que su minuto de gloria había terminado. Decidió que era hora de irse a casa. Si ella había decidido pasar tiempo con él, con su jefe, que así sea. Y cuando ya estuviera completamente oscuro, que llegara a casa como quisiera, porque eso ya no sería su problema. Todavía estaba tan enojado de que nadie le prestara atención que la vena en su frente comenzó a latir. Y sintió que sus ojos estaban a punto de empezar a parpadear. Y esa sensación era tan desagradable que deseó estar lo más lejos posible de todos. Para que nadie más lo notara. Su esposa no regresó a casa ese día ni después. Ella nunca volvió a casa, lo cual lo sorprendió mucho, sin entender qué pudo haber pasado allí, que la llevó a decidir que simplemente ya no quería estar en casa. Cada vez que recordaba la situación que ocurrió en la oficina, se sentía repugnado. Porque en lugar de escucharlo, tener en cuenta sus palabras, ella se fue al despacho con su jefe y nunca regresó a casa después de eso. Cuando sonó el timbre de la puerta, Thomas saltó de su lugar y se preparó para armar un escándalo, corrió hacia el pasillo. Pero cuando miró por la mirilla de la puerta y vio al hermano de Roberta, se quedó un poco aturdido. Le tenía miedo a ese hombre alto y corpulento. Y cada vez que estaban los tres juntos, él, su esposa y su hermano, Thomas nunca se atrevió a ofenderla, humillarla o decir algo desagradable. Porque temía la reacción del hermano, que parecía capaz de enviarlo al más allá con un solo golpe. «Abre, sé que estás en casa», gruñó literalmente el hombre. Y Thomas, un poco confundido, finalmente decidió que abriría la puerta. Pero estaba tan asustado, temblaba tanto, que la abrió solo después de unos minutos, cuando finalmente logró calmarse y ordenar sus pensamientos. «Bueno, empaca sus cosas, yo me llevaré todas las maletas. Si te resistes, te obligaré a comer tierra. Agradece que no te destruí de inmediato como ella me contó cómo la tratas». Thomas se estremeció por completo. Quería enfrentarse a este hombre, pero sabía que no podía hacerle frente. Y que en cualquier situación, ya sea una batalla verbal o un enfrentamiento físico, perdería ante este hombre. Thomas se odiaba a sí mismo por su propia cobardía, pero no podía hacer nada consigo mismo y, por lo tanto, comenzó a empacar sus cosas como le dijo ese hombre. Y al ver que éste se rendía de inmediato, sonrió, pero no dijo nada más. Si ella me hubiera dicho antes cómo la tratas, habría venido de la misma manera y te habría aplastado contra la pared. No me habría pasado nada por eso. Y tú mismo sabes perfectamente que no me habría pasado nada, dijo él. Thomas entendía que el hombre decía la verdad. Tan pronto como sus cosas estuvieron empacadas, el hermano de Roberta se llevó las maletas. Miró a Thomas con desprecio y le dijo que agradeciera a su todavía esposa porque ella le pidió que no lo lastimara. De lo contrario, no quedaría nada de él. Por la expresión del hermano, se podía ver lo enojado que estaba y lo mucho que quería simplemente golpear a Thomas, al menos para ponerlo en su lugar. Para que entendiera que había actuado mal. Pero él respetó la promesa que le había hecho a su hermana. Y Thomas, al menos por eso, ya le estaba agradecido. El divorcio quedó atrás. Thomas, encontrándose solo, se dio cuenta de cuánto extrañaba a su esposa, cuánto extrañaba esa relación, como
todo este tiempo burlándose de ella, realmente experimentaba emociones positivas, incluso cierta felicidad. Y ahora, estando solo, no sabía qué hacer consigo mismo. Intentó encontrar a otra chica, pero resultó que las demás chicas ni siquiera soportaban su actitud hacia ellas. Y muy rápidamente, tan pronto como mostraba su verdadero carácter, lo dejaban en la calle. Nuevamente se encontraba en completa soledad, innecesario para todos, abandonado por todos y desilusionado no solo con las mujeres, sino con la vida en general. El trabajo era un completo desastre, no lograba hacer nada bien. No cumplía con sus propias responsabilidades y esperaba que su jefe lo despidiera de un día para otro. Pero ahora su jefe apenas aparecía en el trabajo, era prácticamente imposible encontrarlo en su oficina. Y el supervisor, quien ahora se encargaba de todos los asuntos, no prestaba atención a los empleados, porque no lograba acostumbrarse al nuevo puesto y dedicaba todo su tiempo a ordenar papeles y hacer cuentas. El resto no era tan importante para él por el momento. Quiero encontrarla, saber cómo le va. Cómo vive, si quiere retomar esta relación, dijo Thomas a su colega, quien se burló. La humillaste aquí frente a todos. Por la reacción, está claro que no es la primera vez. Las mujeres son así, primero aguantan mucho, pero cuando se van, ya no las encuentras. Y aunque vayas a ella después 1000 veces disculpándote, le dará igual. Así que creo que estás perdiendo el tiempo. No podrás hacer nada. Deberías simplemente dejarlo estar, dijo el colega. ¿Quieres un consejo gratuito? Simplemente déjalo. Thomas se crispó porque no había pedido ni consejos gratuitos ni pagados. Y esos consejos autoritarios que a menudo le daban no le satisfacían, solo lo irritaban. Sentía como su vida se desmoronaba en pedazos y cómo, al perder a su esposa, incluso perdía su propia identidad, quedando en completa soledad y desorden. Después de todo, ahora no podía cocinar para sí mismo, y vivir solo a base de empanadas y huevos revueltos parecía simplemente imposible. Unos días después, cuando se calmó un poco, Thomas comenzó a buscar su dirección, la buscaba en las redes sociales. Pero todos sus intentos de encontrarla resultaron infructuosos, parecía que ella se había esfumado. Como si todo lo que solía hacer ya no le interesara, ya no fuera importante. Porque incluso sus redes sociales, que él la obligaba a mantener con la esperanza de sacar provecho de ellas, estaban inactivas, como si ya no las usara. Había perdido por completo el interés en ellas. Thomas, ¿has visto a tu ex en absoluto? Preguntó la secretaria, quien entró en la zona del café. Y él, al mirarla, entendió que ella sabía algo. No, perdí contacto con ella. ¿Y qué? Preguntó Thomas, eligiendo la expresión facial más indiferente de todas las que tenía. Pero veía que ella notaba perfectamente que no le era indiferente en absoluto. ¿Quieres que te revele un secreto? Imagínate, está metida con nuestro jefe. Dijo la secretaria con una sonrisa. Y luego, borrando la sonrisa de su rostro, continuó. De verdad, golpeó el premio mayor. Eres un tonto, Thomas. Literalmente, tú mismo la metiste en su cama. Ahora te arrepentirás, porque las mujeres no se alejan de hombres como nuestro jefe. Cuando Thomas escuchó esto, quedó tan impactado que se desconcertó por completo y ni siquiera sabía qué decir. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Valía la pena buscarla? ¿Valía la pena confrontarla? Sentía una mezcla de tantas emociones que ni siquiera podía procesarlas por sí mismo. Sentía ira, se enfadaba con ella, consigo mismo, la despreciaba, odiaba a su propio jefe. Y todo lo que hacía le parecía tan antinatural, como si lo que debía sentir hacia ella claramente no estuviera dentro de ese rango de emociones.
Y al día siguiente, cuando finalmente su jefe apareció en el trabajo con un montón de papeles, claramente deseando delegar parte de las responsabilidades, Thomas irrumpió en su oficina. Dos colegas que lo miraban esperaban que algo impredecible ocurriera en ese momento. Sabían que probablemente habría un escándalo, porque Thomas estaba ardiendo de ira. Y cuando estaba así, en ese estado, solo se podía esperar confrontaciones que siempre terminaban en peleas con colegas o con el jefe, quien todavía toleraba su comportamiento, ni siquiera se sabía por qué. ¿Decidieron meterse en los calzones de mi esposa a escondidas?, protestó Thomas, sin tener idea de cómo terminaría esa conversación. Porque ahora solo quería destrozar a esa persona. Por celos, por ira y por un sentido de propiedad. Porque veía a su ex esposa no como un ser humano, sino más bien como un objeto. Incluso a pesar de que ya estaban divorciados. ¿Sabes qué? Ni siquiera entraré en esta polémica innecesaria, porque sé que simplemente quieres sacar emociones de mí. Porque, de lo contrario, simplemente te aburres de vivir. Te diré esto, tenías una esposa maravillosa, una mujer increíble. Y tú, en lugar de protegerla, simplemente la humillaste frente a todos. Le quitaste la oportunidad de sentirse necesitada, hermosa, amada. Te daré un consejo para el futuro. Cuando estés en otras relaciones después, recuerda esto de una vez por todas: si una mujer no se siente amada, si no se siente hermosa al lado de un hombre, independientemente de si se hace algún procedimiento o no, si ella se ama a sí misma o no. Si ella se siente amada y hermosa, nunca se irá de ese hombre, porque siente su amor por ella. Pero si constantemente la humillan, no importa cuánto tiempo pase, igual se irá. Y créeme, siempre habrá un hombre para cada mujer que la adore y la trate como una reina, dijo el jefe. ¿Quieres decir que los hombres sumisos están de moda ahora?, dijo Thomas con sarcasmo, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando fijamente al jefe, quien ni siquiera levantó una ceja ante su comentario. La historia de los hombres sumisos la inventaron hombres que simplemente son demasiado débiles y no pueden hacer felices a sus mujeres. Les resulta más fácil culpar a otros hombres de ser, supuestamente, sumisos. Porque no pueden admitir su propia incompetencia. Si no puedes hacer feliz a tu mujer, eso no significa que otros hombres que pueden hacerlo no sean hombres. Al contrario, alguien que no puede hacer feliz a la persona que ama no es un hombre, afirmó el jefe, colocando definitivamente a su empleado en su lugar. Roberta estaba en casa sin sospechar siquiera que en ese mismo momento su actual pareja estaba defendiéndola ante su ex esposo. Ella ni siquiera imaginaba que él sería lo suficientemente astuto como para meterse en problemas, estableciendo condiciones y humillándolo. Aparentemente, decidió que de esa manera afirmaría su propio valor. Estaba empacando sus cosas porque pronto tenían que irse. Roberta quería que su pareja regresara a casa lo antes posible. Porque cuando él estaba cerca, pensamientos desagradables la abandonaban y deseaba pasar la mayor cantidad de tiempo posible con él. Solo estando junto a Nicolás, Roberta se dio cuenta de cuán feliz era. Cuánto amaba realmente a la persona que ahora estaba a su lado. Si tan solo supiera que ella realmente merecía todos esos sentimientos, habría dejado a su esposo hace mucho tiempo, quien no la hacía feliz en absoluto y cada día socavaba su autoestima para que ella siempre se quedara a su lado, como un cachorrito atado. «Ya estoy en casa». Se escuchó la voz de Nicolás desde el pasillo y ella corrió hacia él. Inmediatamente corrió a abrazarlo y besarlo. Él sonreía mientras la apretaba contra él, pensando en cómo el destino literalmente lo había recompensado con una mujer así. No mencionaría lo que su ex esposo le había dicho, no hablaría de nada como si no tuviera sentido. No quería arruinar su estado de ánimo, especialmente ahora que estaban a punto de irse de vacaciones juntos.
cuando ella ya imaginaba que escaparían de este duro invierno hacia un cálido mar. Descansarían, se tumbarían en la playa y disfrutarían de la hermosa naturaleza exótica sin preocuparse por el trabajo, el dinero o las preocupaciones que habían existido en su vida pasada. De hecho, para ella, la vida se había dividido en antes y después. Después de la aparición de Nicolás en su destino. Cada mañana se despertaba y agradecía al destino por haberlo traído a su vida. Y ahora, estando a su lado, estaba dispuesta a hacer todo por él. Pero, por lo general, era al revés, él hacía todo por ella, la protegía, la amaba. Y ella simplemente disfrutaba de lo que el destino le había dado después de tanto sufrimiento, un hombre maravilloso. Eran felices, se amaban, se preparaban para unas vacaciones juntos. En ese momento, Thomas estaba solo en casa. Estaba sentado en el sofá, sosteniendo la famosa lata de cerveza barata y pensando que, en realidad, su jefe tenía razón, por más repugnantes que fueran esas palabras para él. Y por más que quisiera que no hubiera verdad en esas palabras. No pudo hacerla feliz, y sin ella, su vida simplemente carecía de sentido.